Hola amigos y amigas, yo soy Víctor, profesor de español y estás escuchando el episodio número 26 de Coco Podcast, un podcast para estudiantes de español desde nivel intermedio diseñado para mejorar tu comprensión auditiva y para aprender vocabulario temático y gramática en contexto. Recuerda que puedes leer la transcripción de este podcast en mi sitio web aulacocoloco.com. Hoy vamos a hablar de temas tabú, es decir, temas de conversación que no debes tocar si hablas con una persona de España, a no ser que la conozcas muy bien, ¿vale? Es decir, claro que podemos hablar de estos temas si hay confianza, si es un amigo, por ejemplo, pero si no, mejor evita estos temas porque son controvertidos y pueden provocar discusiones y situaciones incómodas. Y presta mucha atención porque hoy vamos a escuchar mucho subjuntivo y una tarea para ti es identificar todos los verbos que voy a usar en subjuntivo, concretamente en presente de subjuntivo, ¿vale? Esta es tu misión porque quiero que pierdas el miedo al subjuntivo. Bueno, venga, vamos al lío. Vamos a empezar con el primer tema tabú, que es Cataluña, o mejor dicho, el conflicto catalán o el independentismo catalán. O sea, podemos hablar de la cultura catalana, de sus ciudades, su gente, sus paisajes, su idioma, etc. Pero te recomiendo que no menciones o no explores el tema de la independencia de Cataluña con una persona de España si no la conoces muy bien. Bueno, por si no lo sabes, Cataluña es una comunidad autónoma de España que tiene su propia identidad cultural y su propia lengua. Por eso hay personas de esta región que prefieren que Cataluña se separe de España para formar su propio estado. Hace unos 3 años y medio hubo una declaración unilateral de independencia, pero no tuvo éxito. Esa noticia tuvo bastante repercusión internacional y generó muchísima tensión entre los gobiernos de España y de Cataluña. A día de hoy, este conflicto todavía está muy presente, es un tema caliente y entre los ciudadanos hay opiniones muy fuertes a favor y en contra de la independencia. Por eso te aconsejo que evites este tema, porque es muy complejo y además está relacionado con los sentimientos nacionales y eso siempre es un tema muy delicado en cualquier país. Y siguiendo con el tema de los nacionalismos, tampoco es aconsejable hablar del nacionalismo vasco y mucho menos mencionar algo sobre ETA. Por si no lo sabes, ETA fue una banda terrorista que tenía como objetivo la independencia del País Vasco respecto a España y Francia, aunque la mayoría de sus actos terroristas fueron cometidos en España. Bueno, esta banda terrorista declaró el final de su lucha armada en el año 2011, hace 10 años, pero dejó muchas víctimas, muchos muertos, muchas familias rotas. Fueron unos años duros y, por supuesto, puedes imaginar que es un tema extremadamente delicado y más delicado para un vasco. Entonces, por ejemplo, si estás visitando las ciudades de Bilbao o San Sebastián, que son preciosas y están en el País Vasco, pues bueno, evita mencionar este tema con los lugareños, con la gente local, si no tienes confianza con ellos. El año pasado, el rey emérito, es decir, el ex rey de España, apareció mucho en los medios de comunicación por sus asuntos financieros. Así que tal vez tengas la tentación de preguntar a un español: ¿estás a favor de la monarquía?
¿Eres monárquico o republicano? Monárquico, por cierto, es la persona partidaria, es decir, que apoya la monarquía, y republicano es el partidario de la república, una forma de Estado sin reyes. Este tema también puede levantar ampollas, que es una expresión muy útil que significa provocar molestia, causar incomodidad. ¿Por qué? Bueno, porque aquí también tenemos dos bandos, los que están a favor y los que están en contra. Y además, la gente suele estar o muy a favor o muy en contra. Así que, si tu opinión es contraria, es posible que incomodes a la otra persona. Siguiendo con el tema de los jefes de Estado, otro tema tabú es Franco. Franco fue un dictador fascista que gobernó España desde 1939 hasta 1975. Para la mayoría de españoles es un periodo histórico que no quieren recordar o simplemente no lo vivieron, entonces no tienen muchas ganas de hablar sobre este tema. Claro, esto es igual que si conoces a un italiano y de repente le preguntas ¿y qué opinas sobre Mussolini? O conoces a un ruso y le preguntas bueno, ¿y Stalin? ¿Qué tal? ¿Qué piensas sobre él? Pues probablemente tanto el italiano como el ruso van a pensar vaya preguntita que me acaban de hacer. A ver, no es que esté prohibido hablar de Franco o que no se pueda debatir cómo fue ese periodo histórico. Claro que se puede. Lo que quiero decir es que es un tema sensible y por tanto es mejor hablarlo solo cuando hay confianza. Seguimos hablando de historia y tenemos un hecho importante, probablemente el más importante de la historia de España, que es la colonización de América. Es también un tema delicado porque hay una fuerte división de opiniones. Hay personas que piensan que el descubrimiento de América fue algo positivo para España y para América, mientras que otros piensan que fue algo horrible y devastador. España llegó a América en 1492 y mantuvo colonias en el continente americano hasta finales del siglo XIX, cuando perdió Cuba y Puerto Rico en una guerra contra Estados Unidos. Suena un poco raro, pero es cierto, España y Estados Unidos tuvieron una guerra y España perdió. Y como consecuencia perdió también esos territorios. Este tema no solo es delicado para los españoles, también para los hispanoamericanos que tienen opiniones diferentes sobre este tema. El 12 de octubre se celebra lo que llamamos en España el Día de la Hispanidad y durante los últimos años ha habido polémica sobre si deberíamos celebrar el descubrimiento de América o no. En resumen, se trata de un tema sobre el que hay mucha controversia y por tanto es mejor discutirlo en un ambiente donde haya confianza. Hay otras cuestiones relacionadas con países y colonias que también debemos evitar. Una de ellas es, por ejemplo, Gibraltar. Para el que no lo sepa, Gibraltar es una pequeña parte del Reino Unido que está en el sur de la península ibérica, concretamente al lado del estrecho de Gibraltar, que separa el continente europeo del africano. Es una pequeña ciudad que está en una montaña, en un peñón, y pertenece al Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, porque en 1713 España dio Gibraltar a los británicos por el llamado Tratado de Utrecht, que fue un acuerdo de paz entre España e Inglaterra por la Guerra de Sucesión Española. Con este acuerdo terminó la guerra y España tuvo que dar unos territorios a los ingleses. Bueno,
Gibraltar no es un tema muy delicado, o sea, se puede hablar de él. Lo que pasa es que yo recomiendo evitar este tema porque hay gente muy patriótica, muy nacionalista, que puede sentirse ofendida si mencionas esta cuestión. Así que para evitar malos entendidos es mejor no tocar este tema. Y otro tema relacionado con países es el de Israel y Palestina. Claro, no creo que este sea un tema de conversación agradable en ningún lugar del mundo, y España no es una excepción. Hay muchos conflictos internacionales y en general es mejor no hablar de ninguno, pero si hay uno especialmente delicado, yo diría que es el de Israel y Palestina. Tal vez porque es un conflicto que lleva ahí décadas y por tanto bastante gente en España tiene una opinión sobre él. Y claro, estamos hablando de un conflicto serio, un conflicto muy serio. Así que obviamente es mejor no tocar este tema, ¿vale? Me gustaría terminar con una frase de Clint Eastwood, que es un actor que me encanta. De hecho, tengo un podcast donde hablo de sus míticas películas del oeste. Y bueno, la frase dice así: las opiniones son como los culos, todos tenemos uno. En fin, amigos y amigas, con esta frase terminamos. Te recuerdo que hoy hemos escuchado mucho subjuntivo. Te recomiendo que leas la transcripción porque ahí he marcado todos los verbos en subjuntivo para que veas en qué situaciones aparece este modo verbal. Quiero recordarte que el subjuntivo no es tan difícil como te han hecho creer, ¿vale? En mi canal de YouTube tengo algunas lecciones sobre el subjuntivo y yo te recomiendo que las veas. Recuerda, la transcripción está en mi sitio web aulacocoloco.com. Y bueno, amigos y amigas, pues aquí termina el episodio de hoy. Espero que haya sido útil y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!